Bienvenidos a Alfa y Omega, un programa que basado en la Biblia intenta explicar la situación actual de nuestra sociedad. Los hombres está, vivirá con ellos y serán su pueblo, el poderoso Dios los guiará. Entendiendo que dice el Señor: yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es el Alfa y Omega, el principio y el final, el Creador, eterno Rey, mi Señor y Salvador, Mesías. Alfa y Omega, con los hermanos Eliezer Molemba y Ariel Kunkel. Paz a vosotros, queridos oyentes de Alfa y Omega, una vez más en medio de ustedes para compartir la palabra de Dios, para intentar encontrarle las explicaciones a las cosas que suceden a nuestro alrededor y hablarles de las maravillas de esa salvación tan grande que nos espera a los que buscamos de Dios e intentamos guardar sus mandamientos. Hoy continuaremos con la serie Que tu mano nunca se acorte para ayudar. Habíamos visto en el programa anterior que ayudar era cooperar, colaborar, auxiliar o socorrer. Se trataba de prestar un servicio, y esta definición concordaba mucho con lo que nos enseña la Biblia. También habíamos analizado en 1 Corintios 12 los diferentes tipos de dones que hay dentro de una iglesia, pero a su vez que independientemente de esos dones que tengamos, todos podríamos ejercer el servicio de la ayuda. Habíamos visto, además, que primeramente era necesario ayudar a los de la familia de la fe, porque de nada sirve ser una buena persona hacia afuera si en nuestra casa somos malos. Finalmente, habíamos expuesto diferentes historias de ayuda que se encontraban en las Sagradas Escrituras. Y habíamos cerrado dando apertura al programa que vamos a compartir en el día de la fecha. Se trataba de que si amamos y ayudamos en todo caso a los que nos aman y a los que nos ayudan, ¿qué mérito teníamos?, decía el Señor Jesús. Entonces, aquí analizaremos más allá de ayudar solamente a los de la familia de la fe. Pero antes de ello, vamos a analizar esta gran obra que llevó a cabo el apóstol Pablo con todas las iglesias que se habían establecido alrededor de Jerusalén en esa época. Cómo la ofrenda de los santos fue un trabajo de tanta dedicación, pero que deja muchas enseñanzas para la vida en la actualidad, para la vida de una iglesia, de una comunidad, para luego sí, ir más allá de la ayuda hacia los hermanos que nos rodean, sino vamos a hacer un análisis de lo necesitado que están las personas que nos rodean, tanto de una iglesia como no, dentro de la sociedad, de una ayuda. A veces solamente una palabra basta, o con un oído para poder escucharlos, estamos haciendo ya la obra de Dios aquí en la tierra. Alma batida, cansada, oprimida, donde tú estás. Oí tu gemido y estoy conmovido hasta encontrar. Así dice el Maestro, respóndeme pronto, yo oí tu llamar. Te llevo tranquila al lugar bien seguro.
en mí hallarás la paz y el perdón. Allí en ese mundo, qué horror tan profundo, ha llegado el fin. No hay más descanso, ni paz, ni socorro, si no fuera en mí. Así dice el Maestro, no dejes en vano la puerta golpear. Yo soy Dios de Abraham, soy Dios de Isaac y Dios de Jacob. Deja de gemir, deja de aflicción, yo daré alivio a tu corazón. Yo soy tu abrigo en la tribulación, en mí hallarás la paz y el perdón. Bien, hemos encontrado un artículo de un teólogo llamado Dionisio Bailer, un artículo escrito en el 2007. Entre ese artículo y diferentes fuentes que hemos buscado, como lo hemos mencionado recién, hemos preparado este programa para ustedes. Ofrenda de los santos, o para los santos, fue una obra que al apóstol Pablo le llevó mucho tiempo, le llevó mucha preparación. Él se había encomendado en hacer un trabajo serio y que a través de ese trabajo vamos a ir viendo que nos deja varias enseñanzas de cómo llevar a cabo una obra de ayuda. Pero vamos a comenzar el relato. Conmigo está el hermano Ariel y va a hablarnos un poco acerca del momento, del contexto, pero primeramente también nos va a leer un versículo. Bien, hermanos, también quiero hacer eco de lo que dice mi hermano Eliezer, saludarle con la paz de nuestro Señor Jesús. Como nos dice Romanos capítulo 15, el versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Y antes de continuar podemos decir que durante 10 años Dios había usado al apóstol Pablo para regar los campos, para diseminar la semilla, por decirlo de alguna manera, y donde otros seguirían regando la tierra y Dios daría el crecimiento, que es a lo que Pablo siempre se atenía. En ese momento él le escribía a los hermanos que estaban en Roma, a los cuales él no conocía todavía, pero él quería conocerlos cuando pasara por allí y donde deseaba ir a España. En ese momento él estaba regando los campos, él estaba diseminando la semilla en la mitad oriental del Imperio Romano, y él deseaba, como dice, no teniendo más regiones donde plantar la semilla, deseaba hacerlo en la otra mitad occidental, deseando ir a España. Pero la mayoría de los eruditos no están de acuerdo si el apóstol Pablo alguna vez llegó a España o no. Las palabras, la Sagrada Escritura no dicen nada acerca de esto. Versículo 25: Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén.
pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar de los materiales. Como habíamos dicho anteriormente, primeramente la ayuda debería ser para los hermanos de la fe, lo decía el apóstol Pablo en Gálatas. Pero aquí hay un propósito de esta ofrenda que se proponía el apóstol Pablo realizar. Era una época en que los judíos todavía no terminaban de aceptar al pueblo gentil y los hermanos de Jerusalén estaban pasando por una situación muy difícil. Estaban atravesando un periodo de escasez, había revueltas en Jerusalén y este escritor que mencionábamos habla de que este proyecto de Pablo era para demostrar la validez de su proyecto y ministerio de integración de los gentiles en el pueblo de Dios, es decir, acortar la brecha que había entre el pueblo judío y los gentiles. Ustedes podrán leer durante todo el desarrollo prácticamente del Nuevo Testamento este conflicto constante que había entre los judíos y los gentiles, principalmente porque los primeros no querían aceptar al nuevo pueblo, podemos decir de esta manera. Con una demostración práctica de lo que podían aportar los gentiles, Pablo quería demostrar que, como dice ahí en el último versículo, con bienes materiales querían recibir los bienes espirituales que tenían el pueblo de Dios, el pueblo original de Dios, que era el pueblo judío. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia a la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Aquí el apóstol Pablo nombra 3 pedidos específicos de oración: el ser librado de las fuerzas hostiles, y que la ofrenda de los cristianos gentiles fuera bien recibida por los cristianos judíos, y también el poder ir a Roma, ¿no es cierto? Es decir, que había varias barreras para hacer ese trabajo. Ustedes pensarán, pero se trata de juntar una ofrenda y llevarle a un pueblo o a otra iglesia. Pero el contexto nos habla de que era una situación difícil. Como decía Ariel, primeramente en el camino había rebeldes que no estaban de acuerdo con la ampliación de la salvación para un pueblo que no era el original de Dios. Eso también llevaría a que quizás no fuera bien recibida esa ofrenda. Y también la dificultad de los viajes en esa época. Vemos que no hay gran distancia entre Roma y entre España, pero en esa época trasladarse era muy difícil. Cuando leemos la Biblia, cuando analizamos todas estas cosas, el mundo era más pequeño, es decir, el mundo conocido era más pequeño de lo que nosotros podemos observar en la actualidad. Los medios de comunicación no estaban tan desarrollados como ahora. Prácticamente todo se hacía por mar. Entonces, es necesario que cuando leemos la Biblia nos habituemos y nos encontremos profundizando en el contexto en el que se encuentra cada versículo, cada palabra, para así poder entender e involucrarnos más con lo que estaba pasando en esa época. De igual manera, aquellos que nos estén escuchando a través de YouTube, le vamos a ir poniendo diferentes mapitas para que se puedan ir ubicando en las regiones donde el apóstol Pablo predicó su palabra y la distancia en la que se encontraban las diferentes ciudades unas de la otra. Recordemos también que el apóstol Pablo escribió esta epístola a los romanos estando en Corinto. Él había llegado a Corinto desde Éfeso y pasando por allí, que su ministerio comenzó, su tercer viaje misionero comenzó en el año 53, finalizando en el 57, y él estando pronto a salir
hacia Jerusalén con esta ofrenda de la cual les hablábamos, le contaba a los romanos, sobre lo que recién les leíamos, de la ofrenda de los santos que estaba recolectada, pero que no le dice a los romanos que junten ellos también, pues era un grupo nuevo que no estaba bien consolidado todavía. Entonces, ¿qué podemos rescatar de este primer capítulo que hemos leído? Que además del propósito que está a simple vista, que es recolectar una ofrenda, el apóstol Pablo tenía otro propósito superior, que era a través de esa ofrenda poder unir los dos pueblos. Entonces, podemos rescatar aquí que siempre que hagamos un proyecto, una obra, no debe quedar el propósito solamente en lo que se ve, sino que debemos tratar de pensar en grande, pensar en grandes cosas que se pueden hacer mediante eso que se ve. Siempre para bien, por supuesto, pero ir más allá de aquí, por ejemplo, la ofrenda nada más y nada menos, porque era necesario juntar dinero y no era fácil ir por todas las ciudades recolectando esta ofrenda. Pero que también el propósito era mayor del que se podía ver. Es como que hacía un poco de política, pero una política santa, muy diferente a la política que observamos en la actualidad. Entonces, como primer punto a destacar, que tus proyectos para Dios sean pensando en grande y que tengan más allá de fines materiales, tengan también fines espirituales. Porque eso también ayuda y colabora a que la obra de Dios se haga aquí en la tierra. Proyectos en grande, entonces. En las montañas, a
Podemos pasar ahora a 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1. El autor aquí, que hemos mencionado al principio, el teólogo Weiler, refiere a que esto fue escrito quizás un año más tarde. Es decir que esta obra le llevó varios años realizar al apóstol Pablo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Aquí nos da una manera de hacer las cosas. Esto lo analizábamos un sábado fuera de aire, de cómo Pablo nos está dejando un método para juntar las ofrendas, incluso en las iglesias, y luego también nos da la manera de que sea transparente todo el asunto. Estamos en una época de tanta desconfianza, de tanta corrupción, incluso dentro de las iglesias. Entonces, aquí Pablo nos da la manera de cómo realizar esa ofrenda. Queremos ir desglosando esta obra más allá del tema principal, que es que tu mano nunca se acorte para ayudar. Pero a veces es necesario que las obras que se realicen para Dios se hagan de manera muy prolija. Digo a veces, siempre es necesario que se hagan de manera prolija, y a veces están en las escrituras encriptadas, si se quiere, estas maneras, y no somos capaces de verlas. Pero aquí el apóstol dice que cada primer día de la semana se junten, porque cuando yo llegue no quiero que se recojan ofrendas, no sé, quizás para no sentirse mal, o quizás para hacerlo con más orden, o para que no se hagan en el día sábado. Pero aquí el apóstol Pablo dice que se hagan antes de que él llegue, para establecer un orden, o quizás para evitar la pérdida de tiempo, es decir, que cuando yo ya llegue ya esté todo preparado, para así que podamos ver cuánto dinero tenemos o cuántos bienes materiales hemos reunido, para agilizar un poco el asunto. Y en el versículo 3, y cuando haya llegado, fíjense esta parte, enviaré a quienes vosotros hayáis designado por carta, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿Se dieron cuenta de algo? Transparencia. Aquí el apóstol le está diciendo de que yo no quiero tener toda esa responsabilidad, todo ese peso dentro de mi alforja. Quiero que designen hermanos para que haya varios testigos de lo que se está haciendo, y que lo que ustedes hayan reunido y hemos contado aquí pueda llegar a destino tal cual fue desde su origen. Qué buena manera también de hacer las cosas, ¿no? No hacerlas solo, para evitar desconfianza, para evitar posibles conflictos a futuro. Aquí el apóstol Pablo estaba diciendo, vamos a hacerlo todo de manera muy prolija y transparente. Y el versículo 4 cierra diciendo, y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Nos da otra manera también de pensar. A veces los encargados de la obra no pueden llegar a cumplirla. Entonces es necesario rodearse de personas que ante la ausencia de un líder o del encargado de llevar a cabo algo, tenga reemplazantes que estén al tanto de lo que está sucediendo. Pasa a veces con la vida y la muerte, que se han empezado grandes proyectos y al morir una persona todo queda en la nada porque no se rodeó de personas que puedan continuar con esa obra. Entonces aquí el apóstol Pablo está buscando un respaldo, está buscando personas que estén al tanto de todo lo que se estaba haciendo. Vieron que 3 cosas hemos destacado aquí de este capítulo que son muy interesantes para aplicarlas a las iglesias de la actualidad. Maneras de ayudar, y manera de no solamente de ayudar a los diferentes hermanos, diferentes cristianos que están padeciendo dificultades, sino una manera de ayudar a la obra de Dios. De eso también se trata,
de hacer las cosas de la manera más prolijas posibles para ayudar a que se lleve a cabo el propósito de Dios en las diferentes vidas de las personas aquí en la tierra. Algo para resaltar también es que como era la iglesia primitiva, no estaba todo bien organizado, no tenían cargos bien designados todavía. Por ahí la iglesia de Corinto no tenía, por ejemplo, diáconos, ancianos, y como era un grupo nuevo, no estaba todo bien consolidado, entonces tendrían que tener personas de confianza. Entonces Pablo le dice que enviaría la ofrenda con personas de confianza, y si era necesario, él iría junto. Por eso, volvemos a recalcar, aquellas personas que todavía no estaban bien consolidadas dentro del grupo no serían tan de confianza para enviar como dijimos, era una suma de dinero, y como siempre el dinero es tema de disputa, tema de pelea. Entonces ese grupo tenía que tener personas bien capacitadas, podríamos decir, para ser enviado esta ofrenda a los santos, donde también en ese momento, que recuerdan ustedes que en Pentecostés todas las personas, aquel nuevo grupo, aquella iglesia primitiva, había decidido donar todo lo que tenían, vender todo lo que tenían y donar. Entonces era un grupo que estaba también en la pobreza, porque ya no tenían los bienes materiales que ellos solían tener. Y luego de esto, durante el reinado de Claudio, del emperador Claudio, que fue durante los años 41 al 54 después de Cristo, estuvo marcado por diversas hambrunas, y sobre esta hambruna justamente vamos a hablar donde dice en Hechos capítulo 11, el versículo 27: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Esta misma hambruna se cree que ocurrió durante los años 46 y 47, años en los que el apóstol Pablo, aquí lo dice todavía, lo llama Saulo, comenzaba recién su ministerio junto a Bernabé, que ya era una persona bien consolidada dentro del evangelio, del nuevo evangelio que se estaba desperdigando. Entonces es decir que ya desde esos años, desde el año 40 aproximadamente, ya se venía gestando periodos de hambruna, de escasez de alimentos, donde las personas estaban en una situación difícil. Y ya en el momento donde el apóstol Pablo está diseminando la semilla por Corinto, la región que le decíamos de Acaya, de Macedonia, de Roma, entonces estaba juntando dinero, juntando esa ofrenda para los santos, como nos dice aquí, que habitaban en Judea, en Jerusalén, y que pueda ser más llevadero su pobreza y las necesidades en las cuales estaban. Es decir, que si bien los malos tiempos o las malas épocas de Jerusalén empezaron, como dice ahí, en el año 40 en adelante, después continúa este periodo de mala administración, porque llevó a la destrucción de Jerusalén, porque como vemos fue comenzada esta obra en el año 53 aproximadamente, y creemos que continuó ese mal tiempo, esa mala época en Jerusalén, porque como dijimos, después en el año 70 es llevada a la destrucción Jerusalén. Así es, y luego de la administración de Claudio vino el emperador Nerón, el cual se caracterizó por ser alguien muy despiadado, especialmente con los cristianos, que ya de por sí los judíos no eran queridos, y más ahora se juntaron los cristianos. Y recordemos también que hubo un gran incendio en Roma en el año 64, del cual fueron
Nerón, se calcula que fue Nerón el que causó, pero también se dice que él no estaba en ese momento en Roma, por la cual responsabilizó a los cristianos y comenzó una gran persecución, que también finalizó con la destrucción de Jerusalén en el año 70, que luego después también Nerón se suicidó, como muchos de los emperadores que al no ver salida o al estar un poco desquiciados también terminan cometiendo suicidio después de haber hecho todos sus males, todas las cosas, las malas obras que hicieron. Estamos estudiando la segunda parte de la serie Que tu mano nunca se corte para ayudar. Particularmente estudiando aquí qué sucedió con la ofrenda para los santos de Jerusalén, esta obra llevada a cabo por el apóstol Pablo. Según el autor que estamos consultando, Tyler nos decía que cada uno aporta lo que tiene en esta obra que realizó Pablo. Todos valen, todos cuentan, para que entre todos se manifieste la nueva realidad de una nueva humanidad unida en torno a Cristo. Era otro de los propósitos de Pablo, poner de manifiesto que se siguen cumpliendo las profecías que se venían cumpliendo desde el comienzo del misterio de Jesús, el Mesías. Desde todas las naciones vinieron tesoros a Jerusalén, a cambio de que Jerusalén sale instrucción sobre los caminos del Señor. Es decir que poner a Jerusalén como el centro de la cuestión era otro de los objetivos del apóstol Pablo. También destacar lo que decía Tyler, no importaba cuánto se daba, no importaba cuánto se tenía, cuánto no se tenía, sino lo que decíamos en el programa anterior, que esa ayuda sea de corazón. Nuevamente nos deja una enseñanza de que lo que vamos a hacer, que no sea algo doloroso para nosotros, algo tan sacrificado que nos termine causando más daño del bien que hacemos hacia los demás, y que sea con humildad, que sea sin vanagloria, que una mano no sepa lo que hace la otra. Son maneras que nos da aquí la Biblia de cómo se debe ayudar. Y así espero también, hermanos, que usted tenga su Biblia a mano y nos acompañe en la lectura de 2 Corintios 8, desde el versículo 1. Le damos un tiempito para que busque también 2 Corintios capítulo 8. Versículo 1 dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Dentro de las iglesias de Macedonia estaba la iglesia de Tesalónica, la de Berea y la de Filipos. Esos son grupos ya consolidados, pero también recordemos que en Hechos 16 y 17 son nombradas también las ciudades de Neápolis, Anfípolis y Apolonia. No sabemos exactamente si en algún momento hubo iglesias o casas donde se reunieran los hermanos, los cristianos allí, pero suponemos que sí también, si toda en esa zona se predicaba el Evangelio de Jesucristo. Nos sigue diciendo el versículo 2 que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y qué hermoso testimonio de estas iglesias de Macedonia, de Acaya. Se nota que eran muy piadosas, porque en el versículo que hemos analizado en Romanos, capítulo 15, versículo 26, dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Qué lindo que una iglesia sea reconocida por su piedad, por su generosidad, y todo lo que exalta después Pablo, la bondadoso de estas iglesias, en 2 Corintios 8 que estamos leyendo. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Lo que podemos decir es que primero recibieron
el Evangelio de Jesucristo y luego entregaron voluntariamente lo que ellos tenían. Esto podemos contar una pequeña historia, la cual escuché, que decía que un nuevo miembro en una iglesia, el cual era muy pudiente, tenía grandes riquezas. En ese nuevo grupo, en esa nueva iglesia, querían comprar nuevos instrumentos, bancos, cositas que estaban haciendo falta en el grupo, a lo cual él dice: yo voy a dar, y bueno, vamos a decir también que era bastante codicioso esta persona, lo cual él dice: yo voy a dar la ofrenda de la viuda, ya pensando en que iba a dar algo minúsculo, algo poquito. Entonces viene un hermano y le dice: hermano, ¿cuánto va a dar usted? No, yo voy a dar la ofrenda de la viuda. Ah, muchas gracias. Y se van y le cuenta a los otros hermanos, dice: ahí el hermano va a dar la ofrenda de la viuda, es decir, tenemos todo lo que necesitamos, ya podemos ir a comprar todo. A lo que este hombre codicioso viene y le llama aparte y le dice: pero yo voy a dar la ofrenda de la viuda. Y él le dice: y sí, tenemos todo lo que necesitamos, la viuda dio todo lo que tenía. Así es. Y a veces sucede de esta manera, ¿no? Los que menos quieren aportar no se dan cuenta que pierden por otra parte. La ofrenda de la viuda no fue de ninguna manera poca. Como decías, dieron todo lo que tenían. Y es lo que exhortaba, es lo que reconocía aquí el apóstol Pablo. Y como continúa diciendo en el verso 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Antes pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Para que no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Otra gran enseñanza en esta obra que era dirigida, ahora vemos que era dirigida por el apóstol Pablo, porque el trabajo lo realizaban todas las iglesias. A veces se piensa que las iglesias más grandes, que tienen más poder, que tienen más capacidad de recoger diezmos y ofrendas, al brindarle eso a las demás iglesias, están dando más y no reciben nada. Pero he aquí que es un círculo vicioso, pero en el buen sentido, que todos podemos recibir algo de una congregación a otra congregación. Es muy interesante lo que dice en el versículo 14: sino para que en este momento con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Aquí había abundancia, tampoco era una abundancia a comparación de los demás, sí era una abundancia, pero no creo que eran todos ricos los hermanos de estas iglesias, pero a diferencia de los de Jerusalén, estaban pasando una mejor situación económica. Esa abundancia supla esa necesidad económica de los hermanos de Jerusalén, pero a su vez que todo lo espiritual que tenían para dar estos hermanos de Jerusalén, por ser más consolidados, por tener más tiempo dentro de la obra de Dios, es decir, eran iglesias relativamente nuevas, las que nombraba el apóstol Pablo, necesitaban recibir estos bienes espirituales que abundaban en la iglesia de Jerusalén. Porque a Dios no le interesa cómo se ofrende, mientras sea con actitud generosa, o la cantidad como lo hizo la viuda. A Jesús, que vio esto,
le pareció mucho mejor la ofrenda de la viuda, que tenía todo lo que, tiró todo lo que ella poseía dentro de su pobreza, pero criticó la ofrenda de los fariseos, que por más que sea mucha cantidad, fue hecho con desprecio, no fue de corazón. Y estos grupos que daban la ofrenda, generosa por cierto, podrían, una vez que pasara la necesidad de ese grupo, y si ellos pasaran necesidad en algún momento, ellos también tenían derecho a pedir a otros grupos, a otras iglesias, dinero o ofrenda o lo que fuera, porque ellos también estaban pasando necesidad. Y es como dijo aquí Eliezer, es un círculo vicioso, pero en el buen sentido, que si ese grupo que en ese momento estaba bien económicamente hablando, o espiritualmente también hablando puede ser, daba ofrendas a otros grupos, y si en algún momento ellos pasaban necesidad, volvía esa ofrenda para ellos. Un sistema de retroalimentación. Y en el capítulo 9 de 2 Corintios, el apóstol Pablo dice que en cuanto a la ayuda para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Pues les he dicho que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestra diligencia ha estimulado a la mayoría. Qué bueno esto también, saber que una iglesia es generosa y estimula a las demás a ser así también. Los motiva a que si en aquel grupo están trabajando bien los hermanos, nosotros también podemos hacer. Si ellos quizás a veces en sus necesidades, en sus dificultades pueden hacer esta obra, nosotros también podemos hacer algo. Y no solamente hablando de las ofrendas, sino en cualquier obra que se quiera hacer. Pero en el versículo 3, Pablo exhorta a la responsabilidad. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro motivo de orgullo respecto de vosotros no sea vano en esta parte. Es como que no nos durmamos en los laureles, estamos trabajando bien, pero sigamos haciéndolo para que no nos dejemos estar, en palabras simples, sino que dice, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si van conmigo algunos macedonios y os hayan desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Aquí le ponía una presión del apóstol Pablo. Ya no no hablaba de su propia vergüenza respecto a ellos, sino de que ellos se sentirían avergonzados de no tener preparado algo y de no estar a la altura de lo que el apóstol le había comentado a las otras iglesias. Qué diferentes estrategias que usaba el apóstol Pablo para llegar a la gente. Muy diferentes estrategias que vieron que se van desglosando ese propósito inicial. Toda esa obra en la que tanto tiempo se ocupó va despertando otras cosas, otros talentos, otros ministerios dentro de las diferentes iglesias. Y que de eso también se trata. Ahora vamos a ver que una de las moralejas que deja esta historia es que quizás fue más importante todo este resto que estamos hablando y que fuimos desglosando que la ofrenda en sí misma. Pero no nos adelantemos. Por tanto, en el versículo 5, consideré necesario exhortar a los hermanos que fueran primero a vosotros y prepararan primero vuestra generosidad ante prometida, para que esté lista como muestra de generosidad y no como de exigencia nuestra. Esto podríamos traducirlo de otra manera diciendo que esto sea de como una bendición y no como tacañería, hecho por tacaños, sin pensar en retribución material y dando de corazón a aquellos hermanos que estaban pasando necesidad. Claro, y que no lo hayan hecho forzadamente, de que había una bajada de línea, así como decimos, desde la parte alta
de un ministerio, hagan tal cosa, y ellos forzadamente lo hicieron, sino que él quería que cuando lleguen esté todo bien dispuesto, se tengan las mejores caras, los mejores rostros, que lo hemos hecho de corazón y nos ha costado mucho trabajo, pero realmente hemos logrado el objetivo, cumplir el objetivo. Eso es lo que decía el apóstol Pablo aquí. Mensajeros del Maestro, anunciad al corazón de Jesús la buena nueva, de su grande salvación. Mensajeros del Maestro, vuestra voz haced oír, y los hombres que la escuchen, vida puedan recibir. De los montes en la cima, en los valles y en el mar, que no quiere el Evangelio, hoy se pueda proclamar. Mensajeros del Maestro, vuestra voz haced oír, y los hombres que la escuchen, vida puedan recibir. En los antros del pecado y en los sitios de aflicción, las alegres nuevas vayan a llevar consolación. Mensajeros del Maestro, vuestra voz haced oír, y los hombres que la escuchen, vida puedan recibir. Anunciad a los cautivos su gloriosa libertad, al cansado y al caído, buenas nuevas proclamad. Mensajeros del Maestro, vuestra voz haced oír, y los hombres que la escuchen, vida puedan recibir. Usted está escuchando Alfa y Omega, principio y fin. Pero, ¿qué sucedió con la ofrenda de y para los santos? ¿Cuál es el fin? ¿Dónde está en el Nuevo Testamento la conclusión de esto? Podemos ver que a través de las epístolas después no se habla prácticamente del tema o de la conclusión, que es lo que nos interesa, qué sucedió con la ofrenda para los santos. No hay una fecha exacta que hayan encontrado los historiadores de la escritura del libro de Hechos. Se asegura prácticamente que fue escrito por Lucas. Se supone que fue escrito allá por los años 80 después de Cristo. Y es el que de una u otra manera, en lo que nos va a leer Ariel, habla un poco acerca de qué sucedió con esa ofrenda. Hechos capítulo 21, el versículo 17, y les damos nuevamente un momentito para que busque esto, porque la verdad es algo muy interesante. Dice Hechos capítulo 21, el versículo 17, lo cuenta Lucas, ¿no es cierto? Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo
Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Dentro de estas cosas, como nos dice, una por una, suponemos que él le contó también sobre la ofrenda que había juntado para todos los hermanos ahí reunidos. Porque lo que hace Lucas es hacer como un relato de todos los viajes, de todas las obras que se hicieron en los primeros tiempos, como un recuento de todo lo que se había logrado. Pero podemos observar y buscar que no se hace tanto foco en qué pasó con esa ofrenda. Era un trabajo que le había llevado mucho tiempo al apóstol Pablo y le había puesto mucha diligencia, que es una de las cosas que queremos resaltar. A veces cuando hacemos proyectos para Dios no suceden como nosotros lo esperábamos. Se encuentran dificultades, las que nombrábamos al principio de este programa, ¿se acuerdan? Que se nos cruzan barreras, no hay apoyo. Pero aquí la insistencia de Pablo, a todas las iglesias se le iba y decía es necesario, y resaltaba la generosidad de ellos, es decir, usaba esa estrategia de alabarlos para exhortar de esta manera su generosidad. Pero queremos transmitirles desde aquí que siempre que hagan algo para Dios, insistan en ello, siempre dentro de los marcos establecidos a la iglesia que pertenezcan, a la congregación. Traten siempre de insistir y de con diligencia y convicción tratar de convencer de que es una buena obra. Remarcamos, dentro de los marcos permitidos en donde usted pertenezca. Pero estamos concluyendo con que no fue muy reconocido a través de las diferentes epístolas o en Hechos aquí, que es lo más cercano en el tiempo, ese trabajo de Pablo. Y es llamativo, porque Pablo hizo lo correcto, decía el autor Tyler. Es decir, de una u otra manera logró, a través de esta ofrenda, la integración, al menos un poco más de lo que antes estaba, la integración entre los diferentes pueblos, los gentiles y los judíos. También el autor dice que fue una obra necesaria y útil en sí misma, que sin duda tuvo todo el valor práctico y a la vez simbólico que Pablo le atribuyó. Es decir, sin duda, alivió la crisis económica que padecían los santos en Jerusalén. Como decíamos, contribuyó a sellar la aceptación entre ambos pueblos y cumplía también las profecías mesiánicas, constituyéndose en validación adicional de que Jesús, sin lugar a dudas, era el Mesías y que también había abierto la puerta de salvación para el pueblo gentil. Pero no habría sido recordada posteriormente con el énfasis que tendría que tener, ¿no? ¿Y qué nos deja como moraleja entonces toda esta hazaña del apóstol Pablo junto con las diferentes iglesias? Concordamos con el autor que hay muchas cosas a las que nos llama el Señor para hacer, que nos consumirán muchas energías, que demandarán mucho esfuerzo, dedicación. Y tal vez ese proyecto hará que muchos hermanos se desprendan de sus bienes o de su tiempo también, que es un bien muy valorado en estas épocas. Como decía, los creyentes de Macedonia y Acaya, quizá le demandó, y Galacia también, les demandó los ahorros de todo un año, quizás esa ofrenda. Es decir, que a veces nuestra obra hará que los demás también se vean afectados por lo que hacemos. Pero quizás todo ese trabajo no será recordado o no se le dará tanta importancia como nosotros esperamos. Y qué doloroso es para nosotros como seres humanos que no se nos reconozca el trabajo que realizamos con tanto esfuerzo. Es un golpe a nuestro ego a veces hacer algo sin esperar las alabanzas o las retribuciones
qué bien que has hecho, qué bien que has trabajado, que no se lo recuerde en las escrituras toda esa labor. Concluye este autor y concordamos con él que esos trabajos que se nos vienen para hacer y esas horas, esos proyectos, son cosas que debemos hacer. Están dentro de nuestras obligaciones como cristianos. Como habíamos dicho en Gálatas 6, no nos cansemos nunca de hacer el bien. Son cosas que tenemos que hacer. A veces nos demandará tiempo extra, descanso que podríamos tener, pero es una obra que es necesaria. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a realizar? Pero es posible que esas obras nadie la note, o quizás nadie lo recuerde, que lo que más también nos duele a veces es que con el tiempo nadie se acuerda que fuimos piadosos, bondadosos, generosos, y quizás nadie nos los agradezca. Y eso también es doloroso para nosotros, que con tanto esfuerzo y sacrificio hemos hecho algo y no nos agradezcan. O quizás también nadie se dé por enterado de lo que nos ha costado. A veces se ven trabajos concretados y no se sabe todo el esfuerzo que hay detrás. Pero esto es muy duro y a la vez muy liberador, decía el autor. Pero porque no trabajamos para el reconocimiento de nuestra persona, ni para que nadie alabe nuestros esfuerzos. Hacemos lo que hacemos porque era necesario hacerlo, porque es bueno en sí mismo, porque Dios nos los pide y con eso nos tiene que bastar o nos debería bastar. Requiere de un ejercicio duro de practicar esto, sabiendo que no vamos a tener el reconocimiento que nosotros esperamos a veces. Y a veces también cuando creemos que es importante o lo más importante que se hizo hasta el momento cuando hacemos algo, nos acordamos de la palabra del Señor Jesús que dice: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hemos hecho. A veces tenemos que sentirnos así, debemos humillarnos y reconocer que las cosas que se nos vienen a hacer debemos cumplirlas sin esperar nada a cambio. Qué moraleja de esta historia, ¿no? Y Pablo tampoco vemos que se esté quejando en algún momento porque nadie le reconoció el trabajo, no. Continúa escribiendo, continúa enseñando. Y otra cosa que queremos destacar, y quizás es la más importante como conclusión de este programa, que a veces es más importante la ayuda espiritual que podamos dar que la ayuda material. En definitiva, ¿qué es lo que nos queda del apóstol Pablo? Prácticamente casi todo el Nuevo Testamento de enseñanzas espirituales. Entonces, si bien se esforzó mucho por las obras materiales, y aquí vemos que quizás Lucas no lo menciona en Hechos, porque estaba muy latente la destrucción de Jerusalén y la caída de Jerusalén, que fue en el año 70. Entonces quizás la preocupación del autor pasaba por otra parte, no tanto por lo material, sino por el desorden y la persecución que había hacia los hermanos. Pero queda en nosotros y quedó en esos hermanos también seguro las enseñanzas del apóstol Pablo. No que las ofrendas no fueron importantes, por supuesto que sí, me imagino que los habrá aliviado mucho, pero también ese bálsamo que daba el apóstol Pablo a través de sus mensajes para curar las diferentes heridas espirituales de los diferentes hermanos fue también muy importante, quizás más importante. Pero habíamos dicho que si amamos a los que nos aman y ayudamos a los que nos aman, ¿qué mérito teníamos? Entonces, si bien primeramente nuestra ayuda o nuestra obra debe ser para los hermanos de la fe, somos parte de la sociedad y somos parte de este sistema, y hay muchas personas a nuestro alrededor que están necesitadas. Y queremos compartirle, para ver la magnitud de la necesidad de las personas que no son siempre materiales, un artículo que sacó un diario que se titula Amistad por hora. Ya es posible alquilar la compañía de un amigo. Se trata de una publicación del diario Clarín del 24 de septiembre de 2016
que tienen la bajada, que acompañan a los clientes en salidas o solo los escuchan si necesitan un consejo. Y aquí resalta un dato, que el servicio se paga en efectivo o con tarjeta. Qué novedades que hay en este siglo, ¿no? Pagar por una persona que nos escuche, pagar por la persona que nos acompañe a caminar, a pasar un momento, las necesidades que hay a nuestro alrededor, lo solas que se sienten las personas. Martín Groth escribe que al entrar al sitio web se despliega un catálogo de las personas disponibles en Buenos Aires con sus fotos y descripciones. Me gusta el arte, ir a bares y caminar por la ciudad, se presenta sonriente Jazmín, de 27 años. Amo los viajes y la comida, soy sociable, divertido y educado. Anuncia Matías, un estudiante de turismo de 24 años. Soy fotógrafa, cocinera y viajera, entretenida y para nada tímida, dice el perfil de Paola, que tiene 26 años y muestra a cámara sus brazos con tatuajes. Las frases podrían ser de jóvenes que buscan pareja en una web de citas, pero no. Lo que ofrecen es amistad y lo más llamativo, que la cobran por hora. Internet ya permitía desde hace años que quien no tuviera auto pudiera usar el de un extraño, y que quien no tuviera dónde dormir pudiera alojarse en la casa de un desconocido, en general a cambio de un pago. Con la misma lógica, los que no tienen con quién verse, conversar y salir a divertirse, ya pueden alquilarle su compañía a alguien que la tenga disponible y que necesite ganarse unos pesos. ¡Qué bárbaro! Es decir, un poquito de nuestro tiempo que le podamos dedicar a alguien, quizás a nosotros nos cuesta tanto, pero al que está necesitado de eso, de unas palabras, de un abrazo, de una salida a caminar, de incluso, como decíamos en el programa anterior, prestarle el oído a alguien que necesite descargarse de sus problemas, es hacer también la obra de Dios. Y nosotros, por supuesto, no estamos incitando a que abra un nuevo negocio de esto, sino a que practique en su vida y que esté dispuesto a realizar estas obras sin esperar nada a cambio. A veces un amigo de trabajo, un compañero en la facultad, un cliente, necesita de algo más del servicio que le brindamos o de momentos que compartimos de trabajo o de estudio. Si no, necesitan de nosotros. Qué hermoso sería, cumpliendo así la palabra que el Señor Jesús nos dejaba en Mateo, capítulo 25, versículo 40. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es decir, todo lo que hagamos, hagámoslo como que es para el Señor. Todo lo que, el trabajo que nos encomendemos a hacer, que sea un trabajo pensando que se hace para Dios. Eso también aplicado a nuestra vida material. Que cumplamos siempre con las demás personas pensando que lo estamos haciendo para Dios. Y para finalizar e ir cerrando esta sección de 2 programas, que volvemos a recalcar, se llama Que tu mano nunca se acorte para ayudar, podemos leer Hechos capítulo 20, antes de lo que les leíamos recién, cuando el apóstol Pablo ya había vuelto a Jerusalén, donde suponemos que cuando habló con Jacobo, quien sería el hermano mayor, el anciano o quien estaba encargado de la iglesia de Jerusalén, donde le contó todas las cosas por las que había pasado, los viajes, los peligros, y también le trajo esa ofrenda, donde suponemos que le trajo esa ofrenda para los santos en Jerusalén. Antes de ello, cuando se despedía de Éfeso y habla con los hermanos que estaban allí reunidos, donde le hace como un recuento de lo que había pasado durante su ministerio de 3 años allí, le dice en el versículo 32 de Hechos capítulo 20: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia,
que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido he codiciado. Antes vosotros sabéis que para los que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Es decir, él había trabajado, no estaba viviendo gratis con los hermanos con los que él estaba, sino que él había trabajado verdaderamente para suplir sus necesidades. El versículo 35: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro. Ellos verdaderamente le alababan y le iban a extrañar a Pablo, sabiendo que no le verían más, sabiendo todas las cosas que él había hecho por ellos, y querían resaltarle, rendirle tributo por las cosas que había hecho con ellos, por las grandes bendiciones que ellos habían recibido, por haberle otorgado el Evangelio de Dios gratuitamente, como nos dice, y mostrando la bondad de corazón, la verdadera bondad que tenía este apóstol, y como lo vuelve a resaltar, más bienaventurado es dar que recibir. Y así como aquellos hermanos oraron y Pablo oró, vamos a realizar una oración a nuestro Dios para cerrar con este tema. Bendito Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te agradecemos una vez más la oportunidad que nos has dado de poder examinar tu palabra, de poder transmitir ese hermoso evangelio y las hermosas enseñanzas que nos ha dejado el apóstol Pablo también a través de sus epístolas, a través de sus obras. Queremos que las personas entiendan tu mensaje, que a veces es más simple de lo que nosotros esperamos o pensamos, y que podemos cumplirlo todo lo que está escrito ahí en nuestra vida. Y te pedimos que las personas que escuchan este programa puedan entender lo que tú quieres que hagan en sus vidas, que puedan cumplir tu propósito en ellos. Te agradezco por este momento y te pedimos que nos acompañes en las próximas ediciones y que bendigas a cada oyente que nos está escuchando. Gracias por todo lo que nos das, por tu misericordia, por el sacrificio de Cristo, por todas las bendiciones recibidas en nuestras vidas y las de los que nos están escuchando, y que puedas aliviar en caso de que tengan tristezas, dolores, que no encuentren el rumbo en sus vidas, que les pueda dar ese camino que nos lleva a la salvación. Amén. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Los esperamos en el próximo programa de Alfa y Omega.